la señora que se ha consagrado en el trono de las más horripilantes historias y pesadillas que no han podido ni siquiera llegar a perturbar como lo hizo Stephen King. Esta mujer ha hecho que Lovecraft, Stephen King y otros autores de horror se vean como ensayistas o como niños tratando de contar una historia. Hola y bienvenidos a esta nuestra serie de horror del mes de octubre, conmemorando algunas de las historias de terror que vivieron en su época, pero que en este último episodio nos parece correcto darle un nuevo enfoque y hablar de una serie que está por estrenarse y también descentralizarnos tanto del idioma extranjero y hablar de títulos que son un poco más locales. Sin embargo, si este es el primer video que estás viendo de esta serie, te pido por favor busques el primer video de esta serie de ya 6 videos que conforman lo que viene siendo esta saga del terror, esta saga del horror aquí en Atlantis Kingdom. Si si ya has estado viendo esta saga desde el primer video o desde alguno de estos videos anteriores, entonces ya debes de conocer a Tesla. ¿Algunas palabras, Tesla? Bueno, darles la bienvenida a este que es nuestro último episodio de podcast sobre el horror y agradecer que estuvieran a lo largo de toda esta serie. Gracias Atlantis por la invitación. Resulté pasar de invitado a personaje recurrente. Eso solo lo veíamos en Friends. Correcto. Pero yo estoy encantado de revisitar y volver a ver todas estas series que al final dejaron de una forma o de otra una huella no solo en mi inconsciente, sino que en el inconsciente colectivo de esa generación que creció durante los años 90 e inicios del 2000 viendo la televisión. Así que ha sido un bonito viaje del recuerdo y de la reflexión sobre todas estas series, algunas animadas, algunas live action, la mayoría basadas en una historieta o en una novela ligera. Entonces, empecemos. En esta oportunidad considero apropiado hablar acerca de Uzumaki, un manga que recientemente recibió luz verde para una adaptación al anime, el cual va a ser transmitido en Adult Swim. Y este manga tiene una larga trayectoria, porque su creador, Junji Ito, es una persona quien combina en esta historia dos cosas muy importantes, que es el body horror o el horror biológico, el cual vendría siendo un género el cual lo que busca es intencionalmente mostrar alteraciones grotescas o psicológicamente perturbadoras del cuerpo humano. Y en Uzumaki vemos como, y bueno, y en todas sus entregas, en todas las historias que Junji Ito crea, vemos cómo él deforma el cuerpo de maneras grotescas que llegan a un punto que auténticamente es precisamente eso, bastante horroroso. Y según lo que me han explicado, el horror siempre es visual. El horror es lo que ves, lo que te ponen enfrente, una criatura horrenda, un monstruo desagradable que está a punto de devorarte o hacerte algo, mientras que el terror va más por lo psicológico. El terror no es mostrarte el monstruo, sino decirte que dentro de esa oscuridad, dentro de ese abismo, dentro de ese lugar donde tus ojos no pueden captar nada, hay un monstruo arrastrándose y que no debes de toparte con él en ningún momento, porque de lo contrario cosas horribles te van a ocurrir. Y ese es el terror psicológico que se maneja en muchas historias, y precisamente Uzumaki tiene tanto horror como terror. Y el terror está basado en el hecho de que en una ciudad ficticia hay una poderosa maldición que tiene que ver con la espiral. La espiral es la forma más comúnmente encontrada dentro de la naturaleza. Y en Uzumaki nos damos cuenta de que tiene un poder que logra adentrarse dentro de cada una de las personas y deformar sus mentes, deformar sus cuerpos e inclusive deformar la realidad. Uzumaki en estos momentos está siendo transformado en un anime que va a ser de 4 episodios nada más. Como ya mencioné, será transmitido en Adult Swim. Peculiarmente será transmitido antes en Adult Swim y después será transmitido en Japón.
Y pese a que está en blanco y negro, tiene una animación increíblemente fluida y es muy fiel a lo que es el arte del manga, cosa muy extraña de encontrar, de hecho. Uzumaki es una historia que, bueno, personalmente prefiero no spoilearles nada, pero créanme que se ha hablado bastante de este manga a lo largo del tiempo. Fue publicado ya por el año 98, terminó la publicación en el 99. Al parecer tiene una adaptación a película, pero aquí lo importante es que esta adaptación que viene para anime es bastante, bastante buena y es algo que les recomiendo ver, algo que les recomiendo explorar por ustedes mismos. No sé si tengas algo que añadir a esto, Tesla. Bueno, hablar de Uzumaki es muy interesante porque nos topamos con este arte. Uzumaki se lee a través de su arte, de las líneas, del dibujo, que es grotesco, hasta cierto punto deforme. Vemos cosas que, por increíble que parezca, yo creo que el hecho de que esté en blanco y negro son todavía más impactantes porque nos podemos imaginar toda la sangre, todos los órganos, todas las cosas que tienen que restorcerse a la forma de la espiral y el horror psicológico que produce esto en los habitantes de la ciudad y cómo al principio tratan esto como si fuera una enfermedad psicológica, como si fuera una especie de padecimiento mental, pero al mismo tiempo es como una epidemia porque se va esparciendo y al final resulta ser más algo sobrenatural, casi Lovecraftiano. Puedo entender perfectamente que se tenga un estándar muy alto en la animación porque aquí cada línea nos transmite esa sensación de desesperación. Las espirales no solo son hipnóticas, también son algo que nos deja en un estado catatónico tratando de ver cada detalle de cada página y de cada viñeta. Y no espero menos de una adaptación animada. Lo que sí es que imagino que es difícil poner tantas líneas en animación. Me imagino que van a recurrir a más de algún recurso tridimensional para lograrlo, porque es un arte tan específico, tan único, que yo solo lo podría comparar con H.P. Giger, que para quienes no lo sepan fue quien diseñó originalmente Alien, de la saga de películas de Alien, eh, que mezcla eso, el horror corporal, como bien decías, con el horror psicológico y con un toque cósmico. De hecho, el anime va a ser dirigido por Hiroshi Nagahama, el cual ya dio una entrevista en donde él se disculpaba porque sí, estaba trabajando bastante lento en esta producción, pero era pues por cuestiones de la pandemia, todos lo sabemos, la pandemia afectó todo, pero al mismo tiempo mostró algunas cuantas imágenes, les recomiendo mucho ver esa entrevista y mostró lo poco que llevan, pero de lo poco que llevan se ve una animación que aún para estándares del anime, pocos han tenido un precedente como este, que es, como ya mencioné, muy fluido y es hipnótico, como mencionabas. Ahora pues toca hablar de algo más local, como había mencionado antes. Ahora toca hablar acerca de algo que no necesariamente está en un idioma extranjero. Y pese a que yo personalmente nunca me vi ningún episodio, creo que Tesla nos podrías dar una muy buena introducción acerca de... Acerca de la maestra del horror, la señora que se ha consagrado en el trono de las más horripilantes historias y pesadillas que no han podido ni siquiera llegar a perturbar como lo hizo Stephen King. Esta mujer ha hecho que Lovecraft, Stephen King y otros autores de horror se vean como ensayistas o como niños tratando de contar una historia. Silvia Pinal, en Mujer Casos de la Vida Real, es una, una de esas cosas que solo se pudieron haber hecho en su época. Mujer Casos de la Vida Real fue una serie mexicana que salió en los años 90 y que trataba de precisamente cartas de supuestos casos reales que le llegaban a Silvia Pinal, en donde las personas pues pedían su ayuda y su consejo en situaciones completamente horripilantes. Aunque no todos los capítulos eran exactamente de horror, muchos llegaron a hacerlo porque en esta serie se veían finales oscuros, finales abiertos en situaciones de desesperación en donde solo nos podíamos poner a pensar las peores cosas que podían pasar. Situaciones en las que hombres, mujeres y niños, bueno, especialmente mujeres,
tenían que recurrir a soluciones poco ortodoxas o simplemente a esperar que pasara algo milagroso. Pero esto no es la Rosa de Guadalupe, esto no es a cada quien su santo, esto es la vida real. La vida real no siempre tiene milagros y las cosas no siempre terminan bien. De hecho, a mí me sorprende bastante esto porque, como decía, casos de la vida real, pero me comentabas un episodio que no sé si fue real. Bueno, la verdad es que de sobrenatural no tiene nada. De hecho, si intentamos buscar una explicación lógica, yo creo que la historia de este niño que era, me parece el título, El color del cielo o algo por el estilo, o los colores del cielo, en donde un niño sigue una especie de globo, me comentaste. ¿Podríamos hablarnos más de eso? Ah, sí. Bueno, incluso este capítulo que se conoce como Los colores del cielo, se llegó a pensar que era una creepypasta o Lost Media. Resulta que sí, se han encontrado fotografías del capítulo, pero no se ha encontrado una grabación completa. Y trata sobre un niño que quería un globo y, bueno, de repente se aleja de su mamá. La mamá cree que está perdido, pero en realidad lo secuestran, le quitan los ojos para venderlos, lo devuelven con su mamá y le regalan un globo. Y el niño al final lo único que pregunta es de qué color es el globo, sin ojos. O sea, estamos hablando de una historia que yo he resumido de muy mala manera, parafraseándola, pero yo sí vi el capítulo de niño, o sea, y esto está a la altura de It, la verdad. Y no es sobrenatural, eso es lo peor. En algunos capítulos veíamos que la maldad viene de las personas vivas, de tus vecinos, de las personas con las que podrías compartir el bus, el metro o incluso andar en la calle. Creo que eso es más terrorífico. Es correcto, y la verdad es que cuando me lo comentaste por primera vez yo le di tintes paranormales, pero después ya analizándolo me di cuenta de que no tenía nada de paranormal. Era algo que sí podía llegar a pasar. Y es que hay tantas historias, como lo mencionabas, hay tantas historias de personas quienes llevan una vida normal, ríen con otras personas, hacen favores, se ven incluso avergonzadas por alguna tontería que hicieron, te apoyan, son personas que están ahí para hacer eso, personas normales. Y luego resulta que estas personas eran de los peores psicópatas o de los peores seres humanos que podían existir. Inclusive historias de personas quienes hasta tenían su propia familia y no tenían ningún padecimiento psicológico. Literalmente no eran psicópatas ni nada, solo hacían las torturas que hacían simple y sencillamente por diversión. Por eso, Mujer, casos de la vida real, el título hasta me sonaba chistoso. Hay memes de eso. El eterno, acompáñenme a ver esta triste historia. Pero por lo que me cuentas, los tintes y el éxito que tenía esta historia, estas historias y esta telenovela, eran por algo. Yo nunca tuve la oportunidad de verlo porque pues si veía una telenovela pues cambiaba. Nunca fui del gusto particular de las telenovelas. Pero vaya, si esta historia que me contabas de verdad te deja auténticamente pensando en las noches. Yo Y, personalmente, sí, dime. y no es la única, hay otros capítulos también, pero como te digo, la temática al ser realista tenía que ver con cosas que lastimosamente a las plataformas no les gusta que se hable, más porque involucra mucho violencia contra la mujer y los niños. Entonces, sí eran capítulos muy fuertes. Me parece increíble que yo lo viera a veces cuando regresaba del colegio y almorzaba o a la hora del café con mi mamá o mi abuela. O sea, eh, eh, pero es increíble el nivel de desensibilización que tenemos en Latinoamérica porque hasta cierto punto son cosas que pueden llegar a pasar, que han pasado y que van a pasar. Y muchas veces los adultos en esa época trataban de no ponerles importancia. Tal vez ahora somos un poco más conscientes en ese sentido. Y eso es lo que nos hace sentir escalofríos cuando pensamos en esta serie particularmente. Sí, así como yo, ustedes están sorprendidos de que Mujer Casos de la Vida Real tuviese precisamente este tipo de historias. Pues bueno, otra recomendación por si llegan a encontrar esto, que si es una serie o alguna producción latinoamericana, es más fácil que caiga en el Lost Media, en estos metrajes perdidos que la gente hoy día está
tan desesperada por encontrar, pero lo considero un cierre perfecto para esta serie de terror. Y muchísimas gracias, Tesla. Creo que ha sido bastante informativo todo lo que nos has dado. Tu punto de vista siempre es muy agradecido en este canal. Y por supuesto, ¿qué más quieres que te diga? Coraje, el perro cobarde, temes a la oscuridad, los cuentos de la cripta y tantas cosas que no llegamos a cubrir, porque al menos el enfoque por ahora será precisamente esas series de los 90, pero no quiere decir que en la actualidad no hayan buenas series. Una serie que me hubiera gustado cubrir, pero que no se acoplaba muy bien en el tono, era Gravity Falls, la cual es una serie de auténtico misterio y también tiene sus tintes de terror, pero momentos que hasta te dejaban pensando, ok, ¿qué diablos acabo de ver? Pero cada cosa a su tiempo. Por ahora agradezco bastante que hayan estado aquí. Si lograron llegar hasta el final y escucharon cada una de estas las series, les siempre les pido, por favor, si les gustó el video, si les gustó esta saga de videos, por favor compártanlo, denle un like y se agradece un montón su apoyo. Suscríbanse también y por supuesto también sigan a Tesla en su proyecto de Time Up. ¿Algunas palabras, Tesla? Agradecerte la invitación. Yo sé que lo hago cada vez que terminamos una colaboración, pero de verdad te doy gracias por este espacio. Gracias a las personas que nos escucharon. Aquí un poquito de espacio publicitario para que escuchen Time Up, que es un podcast que tengo con otros amigos, que en el que hablamos de películas, series, anime y videojuegos y cosas retro. También estoy abriendo mi canal, Ramstesia, que trata sobre cosas retro también, pero en donde me enfoco más en aspectos técnicos. Y pues nada más desearles un feliz fin de año. Empiezan las fiestas. Han pasado el tiempo muy rápido y espero que siga pasando rápido y que salgamos de esta situación. Hasta entonces, muchas gracias, Atlantis. Por supuesto, al mal tiempo, darle prisa. Y sí, muchas gracias por haber estado aquí y muy feliz Halloween. Espero nos veamos en otro video. Hasta pronto.